en el YouTube para si después quieren volverla a ver. Ustedes la van a poder ver ahí. No van a salir ustedes, ¿eh? Nada más algo. Sí, así es. Pues vamos a comenzar. Miren, comenzando luego vamos a aprender algo que a lo mejor ya saben. La señal de la cruz que nosotros hacemos, tenemos que hacerla con conciencia. Tenemos que hacerla pensando en lo que decimos. Porque a veces nosotros nos hacemos la señal de la cruz muy rápido y no pensamos en lo que decimos. Más así rápido no se sabe, ¿no? Tiene que hacerse tranquilamente, pensando lo que se dice. Porque la señal de la cruz es una oración que nos protege. Una oración de protección. Fíjense cómo dice. Dice, por la señal de la Santa Cruz. ¿Se fijan? Dice, por la señal de la Santa Cruz, que es donde murió Cristo, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se fijan? Que es una oración de protección, una oración que le pedimos a Dios que nos proteja. Y cuando se hace rápido y sin conciencia, pues como que no da el fruto que tiene que dar. Vamos a hacer la señal de la cruz entonces, así ya con conciencia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los padrinos tienen que enseñarle a los ahijados eso, que ponga seriedad a la palabra de Dios, que se ponga seriedad a lo que dice la iglesia, que ponga seriedad a lo que dice Dios, a lo que está puesto en la Biblia. Eso es. Bien, pues esto vamos a comenzar. Entonces, vamos a hacer otra oración. Repitan conmigo, Papá Dios. Repitan conmigo, Papá Dios. Aquí estamos. Queremos aprender de ti. Tú enviaste a Cristo al mundo para dejarnos una enseñanza. Y en esa enseñanza nos mandó que se bautizaran a todos. Te pedimos que nos des el don de poder escuchar, comprender, darnos conocimiento y sabiduría para entender. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a entender. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a entender. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo les pido por favor que cualquier palabra que no entiendan me la digan, ¿sí? Con confianza. Cualquier palabra que no entiendan me la dicen. No entiendo esta palabra, digan, con confianza. Bien. Pues Jesucristo viene al mundo y Él es el que manda que se bauticen. Que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así nos da la salvación. De ese modo. Es como nos da la salvación. ¿Hay alguna palabra que no entiendan ahí? ¿Todas entienden? Entonces voy a hacer preguntas, como ya la entienden. ¿Qué es salvación? ¿Se fijan? Que no entienden esa palabra y no me dijeron nada. ¿Qué es salvación? A ver, vamos a ver. Salvación es como librarse de algo.
Ajá, es como librarse de algo. Así es. Fíjense qué bien, es librarse de algo. ¿Qué más es salvación? Vamos a empezar por ahí. Bien, acuérdense, si no entienden alguna cosa, díganla, porque si no, no vamos a entender y al último se van a dormir. ¿Sí? Salvación, tal como dijo, es librarnos de algo. Recordemos una cosa, de que lo que está escrito en la Biblia, que Dios hizo a Adán y Eva, y lo hizo para que estuviera feliz y contentos en el paraíso, sin ningún problema y sin ninguna dificultad, una felicidad total, es decir, sin ningún mal. Todo era bueno, todo absolutamente bueno. ¿Por qué se perdió eso? ¿Por qué se perdió eso? Porque ahorita tenemos muchas cosas malas, ¿verdad que sí? Por donde quiera, enfermedades, problemas, dificultades, guerras, todo eso. ¿Por qué sucedió eso? Por la desobediencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Dios les dijo así, los creó y todo, y aquí dijo Dios, aquí está todo bien, todo es bueno aquí, no hay nada de malo, porque el cielo es una parte y el paraíso es una parte donde no hay nada de malo, nada, todo es bueno. Eso se perdió por el pecado de Adán y Eva, porque los hizo libres. Les dijo, bueno, aquí está todo esto, pero yo los hago libres, no los hago que sean como robots, no, sino les doy la libertad. No coman de ese árbol que está ahí, ustedes lean en su casa el Génesis, ahí está. Dijo, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol van a conocer el bien y el mal. Pero no le puso una cerca ahí, ni un blindaje para que no se acercara, sino que les dijo, pueden ustedes conocer el mal si quieren, pero yo no deseo que lo hagan, porque si lo hacen van a conocer el mal. No, dijeron ellos, tal vez, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? ¿Vino quién? ¿Quién vino? ¿Quién vino? El diablo, que es el padre de la mentira. En Juan 8:44 dice así, que el diablo es el padre de la mentira. Viene y los engaña. Y dice, no es cierto que se van a morir, no se van a morir. No, lo que pasa es que van a conocer el bien y el mal, como Dios. Y además dice, van a ser como Dios. Entonces no se van a morir. Le revolvió cosas ciertas con cosas falsas, porque así es el diablo, engaña así. Y los engañó. ¿Y qué pasó? Pues perdieron estar contentos y alegres y perdieron la felicidad que había ahí. Así es que, por culpa de Adán y Eva, a usted le duele la cabeza. Por culpa de Adán y Eva, tenemos muchos problemas y dificultades. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a entrar con el bautismo. Entonces, ahora sí vamos a ver, ¿qué es salvación? Ahí va, ¿qué es salvación? Salvación es que Dios nos lleva otra vez al paraíso. Nos quiere llevar otra vez al paraíso. Y para eso Jesucristo viene al mundo y muere por nosotros. A eso se le llama salvación. Eso es salvación. Viene Jesús y nos rescata. Nos arrebata del diablo, ¿verdad? Y entonces ya ahí tenemos un camino de salvación que es Jesús. Él nos da el camino para salvarnos. Eso es salvación, como decía ella. Librarnos, decía. Librarnos. O sea, nos va a librar. ¿De qué nos va a librar? De que por la culpa de Adán y Eva, la gente se murió. Él dice, el día que comas ya vas a morir. Porque Dios nos hizo para nunca morir. Nos hizo así Adán y Eva para nunca morir. Entonces cuando comen de ese árbol, dijo Dios, si comes vas a morir y vas a sufrir, vas a conocer el mal. Comieron, ¿qué pasó? Se murieron. Quedaron muertos. Pero cuando dicen los muertos, en la Biblia hay que entender eso bien. Muerto no quiere decir que se murió y desapareció y se deshizo total, no. Muerte en la Biblia quiere decir separación de Dios, lejos de Dios.
como Dios es vida, solamente en Dios hay vida, entonces están muertos. Así que toda la descendencia de Adán y Eva nacen muertos. Pero si están vivos, no, están muertos, alejados de Dios. ¿Qué se necesita para que revivan? Se necesita el bautismo. Con el bautismo entran a la vida de Dios. Se debe decir, reviven, son resucitados con Cristo. Por la muerte de Jesús, eso nos da el bautismo. Que seamos otra vez hijos de Dios. Se perdió el ser hijos de Dios, ahora con el bautismo somos hijos de Dios. Y eso es salvación. ¿Qué es la salvación? Volvemos a ser hijos de Dios. Los niños cuando nacen de la carne y nacen muertos. Y con el bautismo, entonces ya nacen a la nueva vida con Jesús, con Dios, y ya están vivos. La Biblia dice que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Así que muchas personas que no se han bautizado andan en las calles caminando, pero están muertas. Es decir, están alejadas de Dios. Y si se mueren, por toda la eternidad van a estar fuera. Por toda la eternidad van a estar fuera. No van a estar en la vida, sino en la muerte, que en la Biblia se le dice infierno también. Así se le llama. Se le llama infierno. Ahora sí, bueno. Y ahora sí ya entendimos qué es salvación. ¿Sí? ¿Qué es salvación? ¿Qué es? Dios nos libra, como decía ella. ¿Cómo te llamas? La que dijo. Dulce. Así como dijo Dulce, nos libra. ¿De qué nos libra? De que nos vayamos eternamente fuera de Dios. Eso es salvación. Y le costó bien caro a Dios eso. Ahí está, mire, la cruz. Le costó bien caro. O sea que usted y yo somos bien valiosos para Dios. Son bien valiosos para Dios. A ver, repitan conmigo. Yo soy bien valioso para Dios. Yo soy bien valioso para Dios. Yo soy bien valioso para Dios. A ver, ¿sabe por qué? Porque miren, pagó con la cruz, murió por ti y por mí. ¿Se fijan? Si no fuera por eso, estaríamos perdidos para siempre. Es decir, perteneceríamos al diablo por toda la eternidad. Bien, ok, ahora sí vamos a entrar al tema. Eso fue de introducción, ahora vamos a empezar ya con el tema. La palabra bautizo quiere decir sumergir o sepultar o impregnar. Eso quiere decir bautismo. La palabra bautismo quiere decir sumergir, sepultar. Y eso quiere decir bautismo. Ok, ahora vamos a profundizar un poquito dentro de la historia. A ver, ahí les va una pregunta y ojalá que la sepan, porque es muy sencillita para los que estudian. Para los que no estudiamos, pues no. Y también para los que ya se nos olvidó, también. Ok. ¿A partir de qué acontecimientos se comienzan a contar los años? ¿Cómo? Después de la crucifixión. Ya le anda bien calientito, por ahí ya casi le atinó. A ver, ¿a partir de qué acontecimiento se comienzan a contar los años? Y la historia lo dice. Desde el nacimiento. Ándale, exactamente. A partir del nacimiento de Cristo se comienzan a contar los años. Por eso la historia dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿No se acuerdan de eso? ¿Sí? O sea que, ¿cuántos años hace que nació Cristo? Así es, 2018 años hace que nació Cristo. Así es. Muy bien. Entonces, hace 2018 años que nació Cristo y predicó nada más 3 años. A la edad de 30 años comenzó a predicar Jesús. Vamos a ver esa parte, Lucas 3:23. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? ¿A quién me quiere ayudar a leer? ¿Sí? Yo no solo los 3 no podemos leer. No. Bueno, el que quiera, no hay problema. Ok, ahorita le voy a dar otra parte de la Biblia.
Eh, va a haber Mateo, Ajá. Mateo 3, ahorita le digo dónde. ¿Mande? Mateo 3 del 11 en delante. De no sé, un bautismo. Ándale, Mateo 3 del 11 en delante. Pero ahorita todavía no, ahorita vamos a ver la otra. Nomás guárdala ahí para empezar con la otra. Sí, Lucas, oigan lo que dice la Biblia, pues voy a hablar con la Biblia, vamos a hablar con la Biblia. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de... Hasta ahí, otra vez para que se oiga. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Ahí está, ¿ven? Jesús ya había pasado los 30 años cuando comenzó. ¿Cuando comenzó a qué? A predicar. Entonces Jesús comenzó a predicar a la edad de los 30 años. Y solamente predicó 3 años. Y con esos 3 años que predicó, nos llega su predicación hasta estos tiempos. 3 años nada más predicó. Buscó 12 apóstoles, 12 discípulos, 12 personas, las enseñó y luego las mandó a predicar. A eso se llama iglesia, porque iglesia no es el edificio. Iglesia es las personas que siguen a Cristo. ¿Se vio? La iglesia es las personas que siguen a Cristo. Por eso, el grupito de personas que siguen a Cristo, los 12 apóstoles más las otras personas, eso se le llama iglesia. La iglesia no es el edificio o el templo. El templo es una cosa y la iglesia es otra cosa. A veces se confunde uno porque ya está uno acostumbrado a decir así. Vamos a la iglesia y se imagina en el templo. Pero no, realmente no es así. El templo es el edificio y la iglesia son las personas que seguimos a Cristo. Bien, entonces a la edad de 30 años comenzó a predicar a Jesús. Bien, a esa edad comenzó a predicar, nació el año 1. Bien, ahora vamos a ver 2 bautismos, uno de Jesús y otro de Juan. Juan era primo de Jesús y Dios lo envió a preparar el camino para que viniera Cristo. Es decir, era su anunciador. Jesús venía atrás y Juan adelante. Ahí viene Jesús, ya viene. ¿Ya? Así, eso quiere decir que ya venía y que se prepararan todos. Y nada más le llevaba 6 meses de edad. O sea que tenían la misma edad, 30 años. ¿Ok? Bueno, entonces Juan viene y Dios le manda que bautice también. Vamos a ver ese bautismo. Hay 2 bautismos, el de Juan y el de Jesús. Ahorita vamos a ver en esa partecita de ahí. ¿Qué dice? En el 11. Ajá. Un bautismo de agua. Podemos imaginar a los grupos de peregrinos a orillas de Jordán. A ver, es Mateo capítulo 3, versículo 11. Sí. A ver. Sí. Sí, pero después le pasa porque está leyendo el comentario. Ah, Sí. Sí. Perdón. No hay problema, sí, dale. Ok, entonces sería El 11, okay. versículo 11. Versículo 11. Ok, yo los bautizo en el agua. Oiga cómo dice Juan Bautista. Yo los bautizo en el agua. Hasta ahí, nomás vamos a detenernos un poquito ahí. Dice, yo los bautizo en el agua. Así que miren, ese es un bautismo de Juan, el primo de Jesús. Es un bautismo. ¿Otra vez? Yo los bautizo en el agua. Muy bien. Y es el camino a la conversión. Sí. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Sí. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Sí. Él bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Se fijan, miren, Jesús dice que Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego. Y el bautismo de Juan era bautismo en el agua. Vamos a detenernos un poquito ahí a reflexionar. Miren, ustedes saben que hay muchas sectas protestantes, un montón, más de 50,000. Y todas están en contra de la Iglesia Católica, la mayoría. Atacan a la Iglesia Católica. Por ejemplo, dicen que para qué bautizar a los niños si no tienen pecado,
y que también dicen que por qué que tiene que bautizar a las personas a la de 30 años, porque Jesús se bautizó a los 30 años, eso. Entonces, aquí ahorita vamos a aclarar muy bien esto para que nosotros sepamos defendernos de esas personas que no son católicas y que miren, les voy a decir una cosa que está sucediendo actualmente y no sé si esté sucediendo ya en sus casas también, pero en casi todos los hogares, bueno, no casi, en muchos, más para mejor decir, en muchos hogares ya hay personas que no son católicas. No sé si ustedes tengan primos que ya no son católicos, o parientes, tíos, no sé. ¿Sí es así o no? ¿Sí? ¿Y usted sí tiene uno que ya, sí tiene algún pariente que ya no es católico? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Su primo, su tío? ¿Qué es? Su tía. ¿Se fija? Sí, que es cierto lo que estoy diciendo. ¿Quién más tiene parientes que no son católicos ya? ¿Usted también? ¿Se fija? Yo he encontrado en una casa 3 de diferentes. Testigos de Jehová, mormones y católicos, en una sola casa. Porque a veces yo visito las casas. ¿Se fija? Y por no prepararse, por no tener un conocimiento de la Biblia, sucede eso. Por no conocer la Biblia. Porque con la Biblia pueden engañarse a las personas. Por ejemplo, ahorita yo le estoy diciendo que hay 2 bautismos, el de Juan y el de Jesús. Por eso está diciendo allí, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, ahora fíjense lo que dicen los que no son católicos. Dice, la Iglesia Católica bautiza a la gente y no la mete en una pila. La tiene que meter en una pila porque es sumergirse y no lo hace. Por eso nosotros sí lo hacemos, mire. Y van y los meten, los suben hasta dentro de una pila, porque bautizar quiere decir sumergir. Y nosotros sí lo hacemos bien. La Iglesia Católica no es la iglesia verdadera porque no hace las cosas como dice la Biblia. Así dice. Y la gente dice, sí es cierto. Mira aquí dice la Biblia, que hay que sumergirlo porque es bautizarse. ¿Sí? Y entonces las personas no saben y pues, ¿sí? Okay. Entonces, hay 2 bautismos, el de Juan y el de Jesús. Y el de Juan era en agua, decía ahí, ¿verdad? Y el de Jesús es en el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu se ve? No, pues no se ve. Entonces, no hay necesidad de usar agua, porque es un bautismo en el Espíritu, no en el agua. El de Juan sí era en el agua, pero el Espíritu que nosotros recibimos, el bautismo que nosotros recibimos es en el Espíritu, porque ese es el que estableció Jesús. ¿Se fijan? Entonces ya uno va distinguiendo las cosas así y ya puede uno explicar cuando nos salen con cosas así, que nos dicen, dicen que los católicos están mal porque, mira, no lo sumergen en el agua y es sumergir. Pero eso era el bautismo de Juan. Nosotros recibimos el de Cristo y el de Cristo es en el Espíritu. Y entonces, ¿por qué el Padre les echa agua? Porque es un símbolo nada más. El agua nada más se usa como símbolo. Porque el agua limpia. Se usa el agua poquita, mucha, o también si se puede meter en la pila, no hay problema. Pero eso no tiene importancia, porque el bautismo que recibimos es en el Espíritu. Nos vamos a sumergir en el Espíritu, no en el agua. ¿Sí se capta eso? ¿Ven? Entonces, es importante eso de tenerlo. ¿Ven? Ahora, la otra cosa, Jesucristo cuando fue a bautizar, se bautizó a los 30 años. Entonces dicen también, no, es que la gente, unos dicen así, la gente se tiene que bautizar a los 30 años porque así se bautizó Cristo a los 30 años. Así dicen también. Bien. ¿Y con quién se fue a bautizar Cristo? Con Juan Bautista, por eso lo dicen así. Juan Bautista. Entonces va Jesús y lo bautiza Juan Bautista. Pero ese bautismo, ¿para qué era ese bautismo? Y otra vez vamos a volver a leer ahí. Leo otra vez para qué era el bautismo.
¿Del 11? Sí, yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión. Hasta ahí. Y es el camino a la conversión. Ese bautismo que Juan Bautista hacía era para conversión, para preparar, porque ya venía Jesús al mundo. Para eso era ese bautismo, para que la gente se arrepintiera y tuviera un corazón dispuesto para recibir a Jesús que ya iba a llegar al mundo. Entonces, para eso era ese bautismo. Entonces, ya cuando viene Jesús, Él manda bautizar. Ya el bautismo de Juan ya no, ya quedó atrás. Ahora el que sirve es el de Cristo, el de Jesús, el que recibimos nosotros, y que es en el Espíritu. Entonces, cuando una persona dice, no, es que tienen que bautizarse la de 30 años, porque a los 30 años se bautizó Jesús. Sí, pero ese no es el bautismo que nosotros recibimos. El que nosotros recibimos es el de Cristo. Entonces, eso no tiene por qué meterse aquí. Así dicen ellos. Entonces, si uno se pone listo y no da contestaciones, lo enreda a la gente. Yo supongo que a ustedes no los enredan, pero a su tío y a su sobrino y sí lo van a enredar. Y nosotros tenemos que ser luz del mundo, nosotros tenemos que dar explicación a eso. Tenemos que instruirnos en la fe para poder instruir a los demás y que no se dejen arrastrar por esas sectas, ¿sí? Bueno, a veces se dice así, bueno, es que todas las religiones son buenas porque todas llevan a Dios. Así dice. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia. Así no dijo Jesús, que cualquier religión iba a ser la buena, que porque hablaba de Dios, eso no es cierto. Esa es una cosa que se le ocurre a pensar a las personas. Y empiezan a decir así. Y parece que es bueno eso. Pues sí es cierto. Así. Y en otras dicen así. Pues no importa. Lo importante es el amor. Con que nos amemos unos a otros ya está. También eso es engañoso. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el que me ama va a cumplir mis mandamientos. Entonces no nada más decía así. Porque eso es engañoso, se fijan. Eso dicen, oye, pues sí es cierto. Lo importante es amarnos unos a otros. Sí. Pero Jesucristo dijo que el que ama va a cumplir sus mandamientos. Y en ninguna parte de la Biblia dice que hay que hacer otra iglesia, aparte de la que él dejó. Nomás dejó una. ¿Se fijan que es engañoso también eso? Y si no sabe uno defenderse, ahí cayó uno en la trampa. Pues es cierto, contar que sí, tú, a ver, mijo, ¿usted qué? ¿Dónde anda? No, pues que yo fui a una iglesia que no es católica. Pues lo importante es amar, mamá. Sí es cierto, mijo, siga allá. ¿Se fijan? Entonces, tenemos que prepararnos, pues. Entonces, estamos viendo dos bautismos. El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, que no son lo mismo. Un bautismo era para una cosa y el otro para otra cosa. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora Hechos 1, 4, 5. Ahí, por favor. Y Susana, buscas Mateo 28, 19, 20, por favor. A ver si vamos captando. ¿Sí? Sí. Ya van a poder explicar cuando alguien le diga que hay que bautizarse hasta los 30 años. ¿Qué van a decir si alguien les dice hay que bautizarse a los 30 años porque ya así se bautizó Cristo? ¿Qué van a responder? Que ese bautismo, que ya no Jesucristo dejó otro bautismo, ese ya no era, el de Juan Bautista ya no, Jesucristo dejó uno nuevo, ¿sí? ¿Ok? Dígame. Un poquito más fuerte, por favor. Hace mucho uno se quedó cristiano, me preguntó que por qué se bautizaban los niños chiquitos. Ajá. Porque no tenía pecado. Sí. Muy bien. Oigan lo que dijo. Dice que una amiga le dijo, una amiga cristiana. Bien. Les quiero aclararles algo aquí, Miren, para que nos aprendamos esto. Nosotros somos los auténticos cristianos. Nosotros.
¿Por qué? Porque venimos de la religión, de la iglesia que Cristo fundó. ¿Ok? Cuando nosotros decimos, así como ella dijo ahorita, con el debido respeto, que ya nos merece, dice, cuando uno dice así, es que me dijo un cristiano, es que no debemos que hacernos a un lado nosotros, porque somos nosotros los auténticos cristianos. Lo que se tiene, lo más exacto es decir, los protestantes o los hermanos separados o los que no son católicos. Eso es lo más acertado decir, ¿no? Y ahorita vamos a aclarar eso, eso de por qué se bautizan los niños si no tienen pecado. Ahorita lo vamos a aclarar precisamente con esta preparación que están recibiendo. Vamos a ver entonces ahora, Susana, por favor, Mateo 28, 19, 20, ¿qué dice ahí? Ajá, Mateo 28, 19, 20. Y usted está buscando Hechos 1, 4, 5, ¿verdad? Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, ahí está dando una orden Jesús, ya cuando se está despidiendo de ellos, ya resucitó, ya se está despidiendo, ya me voy, y da una orden, da un mandato. Jesús, que fundó la iglesia católica, da un mandato, y les dice a toda su iglesia, a los 12 discípulos, más la gente que lo sigue. ¿Qué dice? A ver otra vez. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Y ahora hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Juan Bautista bautizaba, era bautismo de Juan. Sí, el bautismo. ¿Dónde vas? Voy a que me bautice. ¿A quién te va a bautizar? Juan. Es el bautismo de Juan. Ahora no. Jesucristo dejó uno nuevo que se llama el bautismo de Jesús, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Y es un mandato que dio Jesús. Y por eso es que la iglesia bautiza a los niños desde ese tiempo, desde el año 33 que comenzó la iglesia católica nació el año 33. Es decir, Cristo muere, preparó su equipo 3 años de 12 apóstoles, los instruyó bien, muere Jesús en la cruz, resucita y luego se despide de ellos, pero ya los dejó preparados. Por eso dice, ahora vayan y hagan que todos los pueblos aprendan de mí, que sean discípulos míos. Todos tenemos que aprender de Jesús, todos, ser discípulos de Jesús, aprender de Él, su enseñanza, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Eso, estamos aprendiendo enseñanzas de Jesús en este momento. Ok, entonces dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí ahora esa parte de la Biblia. Hechos 1, 4, 5. Vamos a ver qué dice acá. Pero es el de Mateo 18. No, Hechos 1, 4, 5. Sí, es que a ella le di Mateo, a usted le di Hechos 1, 4, 5. ¿En qué parte está acá? En Mateo. Es adelante de Mateo. Como unas 50 páginas adelante. Ahí dice Hechos de los Apóstoles. Y mientras le busca, seguimos platicando. ¿Hechos qué, perdón? Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Mientras seguimos acá platicando. Entonces ahorita vamos a aclarar eso. ¿Por qué se bautizan los niños si no tienen pecado? Para que se lo aprendan ustedes bien y cuando alguien les diga eso, ustedes sepan responder. ¿Por qué? Pues lo vamos a explicar ahora eso muy bien. A ver, ¿ya? Ok, Hechos 1 y Capítulo 4. 4 y ¿cuál, perdón? 4 y ¿qué? A ver. Hechos, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Ok. Entonces, en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ajá, muy bien. Entonces ven, es un bautismo diferente, ¿se fijan? Juan era un bautismo, Jesús es otro bautismo, muy diferente.
Juan bautizó con agua, Jesús va a bautizar en el Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a entrar en esto, ¿verdad? ¿Por qué se bautizan los niños si no tienen pecado? Vamos a ver. Y ciertamente que los niños no tienen pecado. ¿Por qué? Pues porque no han cometido pecado. Pero vamos a pensar bien ahora, profundamente. Entonces, ¿por qué se bautizan si no tienen pecado? Hay que pensar si realmente no hay pecado en ellos. Ciertamente que por culpa de ellos no, pero por culpa de quién sí. Por culpa de Adán y Eva trae un pecado arrastrando. Acuérdense qué pasó. ¿Qué pasó cuando cometieron el pecado? Quedaron fuera, quedaron muertos, pecaron. Adán y Eva cometió el pecado. No le creyó a Dios, le creyó al diablo. Ese es un pecado. Y ese pecado es un pecado de descendencia. Un pecado que traemos arrastrando todos. Por eso estamos muertos, nos hemos muerto por ese pecado. Cuando nos bautizan, se nos borra ese pecado. Y entonces, cuando se nos borra, ya nacemos en el Espíritu, ya nacemos para Dios. Entonces sí hay pecado. Y eso lo dice en otra parte, Romanos, en otra parte de la Biblia, ahorita se lo voy a decir, para que vean que sí hay pecado. Pero vamos a continuar ahorita. Ya se acabaron las citas bíblicas, ya le dije bien. Ahora vamos a ver usted, busca por favor Hechos 2:38 y tú me buscas por favor Lucas 7:29. Y si hay más preguntas, pregunten, ¿eh? Vamos a ver si la encontré ya acá. A ver, ¿ya está? Ok. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver ya lo de esto, ¿no? Vamos a ver. Entonces, Hechos 2:38, ¿qué dice? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, sí, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Hasta ahí, y ahorita seguimos con los demás. Ahí no se detenga ahí, ¿eh? Fíjense bien, ¿para qué es el bautismo de Jesús? Aquí ya están diciendo esto, ¿verdad? Que tiene que arrepentirse. Un niño que tiene que arrepentirse, pues de nada, no tiene por qué arrepentirse. Por eso dicen los protestantes: ¿para qué bautizan a los niños si no tienen que arrepentirse? Pero ciertamente que no tienen pecado. Pero fíjense la otra cosa. Otra vez lo lee, por favor. Si se ponen cuidado van a ver que el bautismo cubre... ¿Lo vuelvo a leer desde un principio? Sí, por favor. Okay. Vamos a descubrir dos cosas. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ándale, ¿se fijan? Ahora, dice ahí que también es para recibir el Espíritu Santo. Entonces no es nada más para perdón de pecados el bautismo, sino es para recibir el Espíritu Santo. Y los niños pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Los protestantes pueden decir así:
No, es que un niño no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia que no? En ninguna parte de la Biblia dice que los niños no pueden recibir el Espíritu Santo. Están mal, ¿se fijan? Entonces es para eso. Ahora, ¿continuamos todavía con la lectura? 39. Sí. Ok. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Y también, A ver, otra vez. porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Hasta ahí. El don de ustedes es para ustedes. Es para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La gente grande. Y luego, ¿qué más dicen? ¿Y para? Sus hijos. ¿Se fijan que es para los hijos? ¿Se fijan? ¿Sí le captan? Que también son para los hijos, no es nada más para la gente grande, ¿se fijan? O sea, no es nada más para la gente grande, sino es para sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Pues los bebés. Aunque no hayan nacido, son hijos. Porque dicen, ¿quién es ese bebé que traes? Es mi hijito. Es mi hijo, es mi hijo. O sea, es mi hijo o es mi hija. Ya, desde antes de que nazca ya son hijos. Así que entonces el bautismo es para los hijos, para gente grande y para gente chica. No es nada más para adultos. Y en ninguna parte de la Biblia dice que sea solamente para adultos. Cuando ustedes les digan eso, que me dijo ya, que vamos a apagarle aquí, si no, no me va a dejar esto. No me va a dejar aquí terminar. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? ¿Qué? Entonces, para los hijos también. ¿Sí le captaste, Dulce? ¿Cómo te llamas tú? Yo, Alcaid. ¿Cómo dijiste que te llamas? Alcaid. Alcaid. ¿Ya te fijaste? Que ahí dice claramente, y te voy a dar la hojita esta, para que la tengas, la estudies bien. Cuando alguien te diga, mira esto, mira, ven, aquí lo que dice. Así es. Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué más dice? Perdón, vamos a ver qué más dice. Para los hijos. Para los hijos y también para todos aquellos, perdón, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiere llamar, aunque estén lejos. Bien, ahí está. ¿Ya quedó claro ahí, verdad? Sí. Y ahorita vamos a ver más cosas todavía. Y si hay alguna otra duda, digan, así como ya digo. A ver, mija, por favor, el 7:29. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos. Confesaron sus faltas y recibieron el bautismo. Ok, ese es el de Juan. Ese ya pasó. Vamos a ver otra parte, Romanos 8:15 para usted. Ahí está adelantito. Romanos 8:15 y Gálatas 3:27 para ti. Así es. ¿Ven que sí es importante instruirse uno en la fe? ¿Se fijan? Si no se instruye uno en la fe, lo van a engañar. Lo van a engañar. Y si no lo engañan a usted, lo va a engañar a su hermano, a su primo, a su tío, o a su mamá, o a su papá. O a los niños que van a la escuela, porque en la escuela también hay niños que son testigos de Jehová y empiezan a hablar con nosotros y después vienen acá, oye, y me dijo un niño hoy en la escuela que ustedes los católicos tienen imágenes en los templos y eso está prohibido por la Biblia. Mamá, mira que me dijeron que nosotros tenemos imágenes en los templos y aquí en la casa y la Biblia dice que no hay que tener imágenes. Oye, mi hijo, no le haga caso. No sabe, no le haga caso. Pero mamá, aquí dice en la Biblia, no le haga caso, mi hijo. ¿Qué va a pasar después? Le siguen sembrando más cosas. Después el niño dice, mi mamá no sabe nada. Pues aquí dice claramente que no. ¿Se fija? Y porque no instruye uno bien, se cambian, se van para otra parte. A ver, Gálatas 3:27. Todos serán revestidos de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Miren, fíjense que lo que le pasa a un niño cuando se bautiza. Oigan lo que dice ahí. ¿Qué le pasa a un niño cuando se bautiza? A otra vez. Todos se han revestido de Cristo.
¿Se fijan? Los niños son entregados a Cristo por el bautismo y son revestidos de Cristo. O sea que el papá y la mamá, ¿quieres que tu hijo esté revestido de Cristo? ¿Verdad que sí? Entonces hay que bautizarlo. ¿Por qué? Pero es que no tiene pecado. Sí, pero hay que revestirlo de Cristo. Aunque no tenga pecado. Tiene que revestirse de Cristo. ¿O quiere que ande así? Pues no. Así que nos revestimos de Cristo por el bautismo. ¿Qué más dice? ¿O hasta ahí se terminó? Bueno. Entonces, somos revestidos de Cristo. A ver, léalo otra vez, por favor. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ajá. Bien, ahora el 29. Ahí adelantito al 29. Perdón. Este es del 27 al 28. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ándale, ya hasta se une a Cristo también. Son varias cosas. Se reviste de Cristo, se entrega a Cristo y se une con Cristo. Así es. Bien. Ahora vamos a ver la otra. ¿Qué dice? Romanos 8, que es el 15. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos que no permite gritar Abba. Que nos permite gritar. Que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. ¿Otra vez? Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o Muy sea, bien. Padre. El niño que no está bautizado no tiene como papá a Dios, porque no está bautizado. Y por el bautismo volvemos a ser hijos de Dios otra vez. Jesús se perdió con Adán y Eva, ahora con el bautismo ya somos hijos de Dios. Ya le podemos decir papá a Dios. ¿Se fijan? ¿Ustedes le dicen papá a Dios? Que me hace que no. A ver, repitan conmigo. Papá Dios, aquí estamos. Somos tus hijos, porque nos han bautizado. Hoy te digo que eres mi papá. Si no te lo dije antes, ahora te lo digo. Tú eres mi papá. Gracias por ser mi papá. Bien, continuamos entonces. ¿Ya están las dos citas leídas, verdad? ¿O falta esta? Sí, ¿Ya la leyó? sí, ya la leí. Ok. Entonces vamos a ver otra cosa. Ahora vamos a ver 1 Corintios 12, 13 para ti. 1 Corintios 12, 13. Y ahora usted 1 Pedro 3, 21. Adelante. Ya casi al final, antes de llegar al Apocalipsis. Entonces, ya vamos viendo que por qué se bautizan los niños, ¿verdad, Dulce? Ya estamos viendo por qué se bautizan los niños, ¿verdad que sí? Bien. Atrévanse siempre a decirle papá a Dios. Atrévanse siempre a decirle papá a Dios, porque es nuestro papá. ¿Ya lo tiene? Ya. A ver. Ok. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. ¿Y el otro cuál era? ¿A quién le di 1 Pedro 3, 21? ¿A usted? A mí. Sí. Pero es 1 Pedro 3, 21. Yo creo que está viendo 2 Pedro. No es... 1 Pedro, capítulo 3. Está viendo el capítulo 1, yo creo. Capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice? 21. 21, sí.
¿No tienen dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Ok. 1 Pedro 3, es 1 Pedro 3:21. ¿Es aquí 1:3? 1 Pedro, no, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, este es Pedro, ¿verdad? Sí, es Pedro. Ahora, Este es 2. 1 Pedro 3, ahora el 21. Ah, ok. Vamos a escuchar, ¿qué dice? 1 Pedro 3:21, ¿qué dice? El 3 es el sepan en primer lugar que en los últimos días se No, presenta. versículo 21. Ah, ok. Pues es que ¿No leyó? ¿no lo veo aquí? Ah, ¿O soy yo? capítulo 3. 3, 21. Ah, pero estamos viendo 2 Pedro, es 1 Pedro. Es por eso que no sale. Ah, ok. Entonces está... Aquí empieza. 1 Pedro, capítulo 3. ¿A 3? Ahora busca el 21. A ver si ya está. Ahora sí, ahí va a estar. Vamos a ver qué dice ahí. Ok, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. Perdón. Sí, está bien. Perdón. No hay problema, usted siga. Ok, ya. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. Adelante. Perdón, decirle. Ok, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora lo salva. Muy bien. Pues, Hasta ahí. Bien, dice, ustedes reconocen ahora el bautismo que ahora los salva. También los que son, muchos que no son católicos dicen que el bautismo no salva. Eso dicen, que el bautismo no salva. Que es nada más una cosa así, nomás y ya, pero que no salva. Pero la Biblia dice que sí salva. Por eso cuando uno no sabe nada de Biblia, lo enreda. Y si uno se deja enredar, pues ahí va. Lo enredan, lo engañan a uno. Es que actualmente hay muchísimas sectas y por donde quiera está lloviendo ideas de las sectas, ideas de los protestantes. Y todas están chuecas. Unas y otras más o menos está bien, pero puro engaño hay, con el fin de llevárselos para allá para sacarles el diezmo. Para eso se lo llevan. Los pastores de allá son bien listos. Los pastores de las iglesias protestantes son bien listos. Lo hacen para sacar del diezmo, para vivir de ahí. Y les va bien, el 10%, imagínense. Una persona que gana, por decirlo así, 5,000 pesos, tiene que darle 500 pesos cada semana. 10%. El que gana 1,200, pues 120, y así va. Y lo amenazan, si no lo das, para afuera. Y además te condenas, porque agarran una parte de la Biblia del Antiguo Testamento donde dice eso, que el que no del diezmo le está robando a Dios. Y agarran y empiezan a predicar, y tú le estás robando a Dios, no sé qué, bla, 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 no sé qué, bla. Aquí está. Acá cuando están en la iglesia católica no se les exige, y a veces no dan, y allá sí van y dan. ¿Se fija? Sí, bueno. Pero bueno, es que los engañan y allá se van. ¿Te dio otra cita bíblica? Sí. A ver cuál, vamos a ver. Las partes del cuerpo son secas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo, hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Hasta ahí. Ya fuéramos judíos o griegos, Hasta ahí. o libres. Nos hemos bautizado para formar un solo cuerpo. Es decir, Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, así se le dice en la Biblia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Entonces formamos un solo cuerpo con Cristo. Por eso se bautizan los niños, para que formemos el cuerpo de Cristo, todos.
Vamos a ver otra parte. ¿Qué me falta aquí? Bueno, ya casi está todo. Ahorita vamos a dar una repasadita a ver si entendimos. Vamos a ver si entendimos. ¿Para qué se bautizan los niños? A ver. Para que esté libre de los pecados de Adán y Eva. Ajá. Para que se borre el pecado original. ¿Por qué otra cosa? Para entregarlos a Dios. Para entregarlos a Dios. Ajá, muy bien. ¿Para qué otra cosa? Ajá, para recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué más? Para unirnos con Cristo, para hacernos uno con Cristo también. Muy bien, vamos a leer la última cita bíblica, Juan 3, Juan capítulo 3, versículo, vamos a ver, Juan 3, 16, Juan 3, 8. A ver, Juan 3, 8, a ver, vamos a entrar por ahí. Juan capítulo, 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere. Ajá. Y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Sí. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Adelante. Sí. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel, ¿y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Espérame. Empieza desde el 3, por favor. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Ahí está, miren, fíjense. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de arriba, de lo alto. O sea que nadie puede ver el reino de Dios. Jesucristo trajo el reino aquí a la tierra. Cuando Jesucristo nace, entonces empieza el reinado de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos reinos hay ahora aquí en la tierra? 2. ¿Cuál y cuál? El del diablo y el de Dios. Hay 2 reinos aquí en la tierra. ¿A qué reino le hacemos caso? ¿Al de Dios o al del diablo? ¿Es cierto? Vamos a ver, ¿vienen a misa? ¿No le faltan a misa? ¿Se confiesan? ¿Reciben la señal de la comunión? ¿Se fijan? ¿Hacemos oración? ¿Escuchamos la palabra de Dios? ¿Leemos la Biblia? ¿Se fijan? A veces le hacemos caso al reino del diablo, en lugar de hacerle caso al reino de Dios. Porque la palabra del reino es la Biblia, la palabra de Dios es la Biblia. Y ahí nos habla Dios. ¿Se fijan? A veces le hacemos caso al reino del diablo, que hacerle caso al reino de Dios. Porque el reino de Dios, en el reino de Dios hay que obedecer al rey. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice? El que escucha mi palabra tiene vida eterna. ¿Nosotros escuchamos la palabra? Sí, cuando venimos a misa. Nada más. Tenemos que escucharla en casa, leer la Biblia en casa también. ¿Se fijan? Porque si no la escuchamos, entonces estamos escuchando nada más cosas del mundo, cosas que no, pues, si no son malas, bueno, pues, tampoco tienen palabra de Dios. Y a veces hacemos lo que el diablo quiere. ¿Qué quiere el diablo? Ustedes saben qué quiere el diablo. No leas la Biblia, no vayas a misa, no hagas oración. Aunque no lo dice, pero lo hacemos. ¿A qué horas no hay problema? Ay, es mucha flojera, hombre, no, quédate ahí. Y si es hora de ir a misa, no voy. Es que estoy tan cansado, no. O sea, le hacemos caso a veces al diablo. Entonces, qué bueno que Jesús viene y establece su reino, y en el reino que establece hay confesión. Nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y no hay problema. Adelante, seguir luchando. Bueno, entonces, pues dice ahí que lo que nace, vamos a ver otra vez. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nadie puede ver el reino de Dios. ¿Y qué más dice? Adelante.
Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Ven? El que no renace del agua y del Espíritu, esto quiere decir, si no se bautiza, no puede entrar al reino de Dios. ¿Sí? Al reino de Dios que trajo Cristo aquí en la tierra, para después irnos con Él cuando nos vayamos de este mundo, al reino que está en el cielo, que es el definitivo. Así es. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos otra vez a darle una repasadita. Entonces, ¿para qué era el bautismo de Juan? Solamente era para arrepentirse y recibir a Jesús, nada más, que ya llegaba. ¿Y el bautismo de Jesús para qué es? Para revestirnos de Cristo. ¿Para qué más? Para borrar el pecado original. ¿Para qué más? Recibir el Espíritu Santo. ¿Qué más? Revestirnos de Cristo. Ser uno con Cristo. Todo eso. ¿Se fijan? Y para hacernos hijos de Dios. ¿Un niño que acaba de nacer es hijo de Dios? ¿O no? No, hasta que se bautiza es hijo de Dios. Ok. Un niño que nace, sale de la carne, ¿a quién le pertenece? ¿A Dios o al diablo? A ver, un niño que nace y que no se bautiza, ¿a quién le pertenece? ¿A Dios o al diablo? Otra vez, ahí va. Un niño que nace y que no se ha bautizado, ¿a quién le pertenece? ¿Al diablo o a Dios? Dice que pertenece al diablo. Por eso a Jesús le costó la cruz, sufrimiento, para arrebatarnos del diablo por medio del bautismo. Fíjense que a veces no ponemos importancia a eso. Ay, ¿por qué no? Ay, pues después. Le pertenece al diablo, bautízalo. ¿Se fijan? Bueno, vamos a terminar con eso. Y aquí hay otras cosas más, pero ya ahorita yo creo que ya entendieron eso.